¿Cómo están ustedes? Bienvenido, Buenos doctor. días para el pueblo dominicano. Aquí estamos. Mire, antes de entrar tan profundamente a las tareas, a los frentes que usted tiene abierto a propósito de este periodo especial de emergencia y de las medidas que se han adoptado, diferentes programas por lo de la pandemia, quisiera iniciar con un tema que ha suscitado mucha atención, y es lo que tiene que ver con los fondos de pensiones de los trabajadores, un proyecto que está en el Congreso de la República para entregarle como avance a los trabajadores el 30% de los fondos de pensiones, algo equivalente a 173.000 millones de pesos. Quisiera conocer su opinión sobre eso. Mire, ya yo he dicho en otras ocasiones, en periodo de elecciones, todo el mundo quiere pecar en río revuelto. De alguna manera, yo entiendo que son posiciones populistas que obedecen al momento. Fíjese que para una persona acceder a una pensión en régimen de capitalización individual debe acumular mínimo 30 años de trabajo y 60 de edad. A pesar de eso, se habla de que la tasa de reemplazo, o sea, el porcentaje que usted de pensión, su salario, se habla de que posiblemente sea algún 28%, nunca más de un 30% se habla. Entonces, si usted hace un cálculo simple aritmético, dice que 30 años de pensión equivale a 3 años de salario acumulado, más el rendimiento de dinero, menos la inflación, y ese dinero que usted va a usar para su pensión. Si usted plantea retirar el 30% a eso, significa que usted está renunciando a su pensión. Es un asunto que los técnicos deben explicárselo a los trabajadores, porque no es a los trabajadores que les conviene. Ya el gobierno tiene un programa de asistencia a los trabajadores. Yo digo, pero bueno, si el gobierno lo está asumiendo mediante bono de Hacienda, ¿por qué no dárselo a los trabajadores? No es la misma cosa. De hecho, el dinero del fondo de pensiones, que ahora mismo son 656.000 millones, están invertidos fundamentalmente en bonos de Hacienda, de Banco Central, bancos comerciales, asociaciones de ahorro y empresas privadas. Ahora bien, son inversiones. Las inversiones es el rendimiento del dinero en el tiempo que le permite mejorar la pensión. Renunciar a un porcentaje de su cuenta de capitalización individual ahora significa automáticamente decir no tendré pensión. Entonces se generaría una crisis, la gente reclamando la pensión, porque la pensión sería tal vez un 20%, un 15% que le va a salir versus lo que se plantea que le podría salir ahora. O sea, a mi juicio eso es inaceptable, sobre todo porque hay otro elemento ya de índole económico. O sea, el 30% de 656.000 millones serían 197.000 millones, que usted hace el efectivo ahora. Oiga, 197.000 millones. Usted hace el efectivo ahora, sería imposible. Primero sea difícil hacer el efectivo. Pero mira, doctor, Hacienda y además concentrar. Sin embargo, pero además, hacer el efectivo, dígame. Sin embargo, su ex compañero de partido, el doctor Leonel Fernández Reina, dice que sería mejor entregarle a los trabajadores lo que piden antes que hacer lo que ha dispuesto Hacienda con los 40.000 millones de los fondos de pensiones, los bonos de los 40.000 millones, que el gobierno está disponiendo de unos recursos que son de los trabajadores y a los trabajadores no se les está entregando. No, no es cierto que el gobierno está disponiendo, porque no es así tan sencillo. Por eso inicié diciéndole que los 656.000 millones están invertidos fundamentalmente en instrumentos de Hacienda y de Banco Central. Inversiones. No fue que el gobierno lo tomó y lo va a usar, quitándose a los trabajadores. No. Una inversión se tiene un retorno de interés y de capital. Dárselo a los trabajadores sería ya quitar la posibilidad de pensión, sería descapitalizar su cuenta. Pero además, yo digo que Leonel fue bastante conservador con relación a esos temas, muy conservador. Entonces ahora lo vemos en una posición, a mi juicio, populista con relación a esto.
que hay mucha gente que no conoce el fondo de esto, lo apoya, entonces él quiere pescar en río revuelto, es lo que entiendo. Pero decía, casi 200.000 millones, convirtiéndolo en líquido, en dinero efectivo, para dárselo a los trabajadores, presiona todo. Presiona la tasa de cambio, presiona con sobreoferta, presiona el mercado y va a crear inflación. O sea, generaría una crisis en el país, tal vez similar pero a la que tuvimos con Hipólito en el 2003. Ministro, adelante, Freddy. Ministro, el Ministerio de Trabajo, ¿qué proyecciones tiene para cuando termine la crisis? ¿Cuántos empleos se habrán perdido? El ejercicio no lo hemos hecho porque en la actualidad lo que tenemos son tal vez alrededor de 1 millón de empleados suspendidos. Y la suspensión implica que ellos volverán y regresarán al lugar de trabajo. Evidentemente que el mercado laboral quedará resentido y una parte de ellos no podrá regresar. Ahora bien, lo que sí sabemos es que ahora en los próximos días, ya el miércoles, podrán regresar tal vez alrededor de 800.000 empleados a su área de trabajo. Tal vez 200.000 del sector público y 633.000 del sector privado, fundamentalmente de la micro y pequeña empresa. Ya esa parte la habíamos estudiado y la habíamos segregado. Ministro, perdóneme, mire, me está enviando una pregunta a un televidente, me pide que le cuestione sobre los beneficios que pudieran generar, los intereses que pudieran generar los 40.000 millones de pesos de los fondos de pensiones, que si una parte de esos beneficios irían al fondo de los trabajadores. Me piden preguntarle a usted y se lo estoy preguntando. No es que irían, es que todos irían, porque ahora mismo los intereses que paga el interés promedio que pagan las inversiones de los fondos de pensiones son 7.56, la más alta del mercado. Eso es lo que engruesa, ¿verdad? Eso es lo que alimenta la cuenta de los trabajadores. Ese dinero está invertido, se invierte, en este caso en bonos de Hacienda, y tiene una rentabilidad. Y esa rentabilidad es lo que permite el crecimiento de esos fondos. Si usted toma su dinero y lo pone en un banco comercial, el rendimiento va a ser mucho menor. Y naturalmente, ese dinero tiene una cuenta así. Dígame. Con respecto a lo que pregunta Freddy, mire, ¿para cuándo pudiéramos estar en condiciones de establecer de manera clara el nivel de afectación en el empleo? ¿Cuánto es? Una de las cuestiones de las que el gobierno se jactaba era de haber creado una cantidad impresionante de empleos, que era parte de la oferta que hacía en su tiempo el candidato Danilo Medina y después se lo propuso como gobierno, y eso ciertamente se fue manejándose progresivamente. Le pregunto si hay una fecha en la que ustedes pueden cortar para poder establecer cuál es la cantidad de empleos, cuáles son la cantidad de empresas que han tenido dificultad por lo de la pandemia. El gobierno iba a estar creando alrededor de 138.000 empleos anual. Creó 700.000 y tanto empleos en el periodo que tiene el gobierno. Iba a concluir cerca de, 800 y tanto. Iba camino al millón, 800, casi 900.000 había creado. Es la realidad. Ahora bien, nosotros necesitamos, primero, agotar las 3 fases que ha establecido el presidente en su discurso de reingreso de los trabajadores a sus ocupaciones. Inmediatamente se inician unos reingresos, entonces ya nosotros terminaremos con las suspensiones que no sean levantadas. Veremos cuántos trabajadores han perdido su puesto de trabajo. Pero además, posteriormente, supongo yo que el Banco Central hará lo que siempre hace, una encuesta de fuerza de trabajo para determinar efectivamente los trabajos perdidos. Pero no quiero especular, porque todavía no sabemos a ciencia cierta. Dígame. Hay otra persona, oye, usted ha generado mucho entusiasmo, están preguntando mucha gente, que le pregunte sobre lo de mañana. Mañana se está produciendo la reapertura gradual del país. El presidente de la República, a través del discurso que pronunció el domingo pasado, ha hablado de cómo se va a observar un protocolo, la cantidad de empleados que va a ir dependiendo de la categoría de la empresa. Me pregunta alguien
que gente con comorbilidad, con problemas de hipertensión, de diabetes, que si esa gente, cuándo o cómo se determina para entrar a su puesto de trabajo. Fíjese que hablamos de que entrarán de manera, ¿verdad?, gradual y ordenada. Y cuando hablamos graduales, la micro, por ejemplo, que tiene de 1 a 10 empleados, podría trabajar máximo con 5 empleados, o el 50% de su empleomanía. Igual que la mediana, que va de 11 a 50, la pequeña, que va de 11 a 50, trabajaría solamente con 10 empleados. O sea, ¿de qué hablamos? De que los empleados que vamos a preferir que se queden en su casa son precisamente pasan 60 años y los que tienen algún tipo de condición de enfermedad, o sea, hipertensión no controlada, hablamos de diabetes y otra comorbilidad o enfermedad, ¿verdad? O sea, cáncer y otro tipo de esa naturaleza. La idea es ir viendo y probando. En 14 días sabremos, y la población pudo someterse al régimen establecido por el gobierno. Si se sometió, entonces no tendremos crecimiento del coronavirus. De lo contrario, entonces tendremos que tener una regresión. Pero debe advertir a los empleadores y a los trabajadores de que el Ministerio de Trabajo mañana mismo iniciará una batida en Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y La Romana para comprobar el cumplimiento de las medidas gubernamentales. De tal manera de que si usted es una pequeña empresa y tiene en el área de trabajo una cantidad mayor de la que el gobierno le permitió, entonces se le va a cerrar la empresa. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Porque el Ministerio tiene la nómina de empleados de cada empresa. Ah, bueno. Entonces ustedes van a tener inspectores dispuestos para ir a verificar eso a la empresa en cualquier momento. Hay una comisión conformada por inspectores militares y la Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo. Qué bueno que la población sepa que cada empresa debe tener un comité de seguridad e higiene para garantizar, no solamente para estos casos, sino para garantizar la salubridad, la salud del trabajador, evitar los accidentes laborales, evitar las enfermedades profesionales, que son aquellas que se consiguen producto del trabajo que se realiza, y ahora deben activarse todos esos comités para tener una vigilancia efectiva en contra del coronavirus. De hecho, en el país hay 9.000 y tantas empresas que tienen el comité de seguridad e higiene en el lugar de trabajo. Ese comité se conforma en un equipo multidisciplinario y siempre presidido por alguien designado por el empleador. Ministro, creo que es bueno frente a lo que ha dicho, y es una información interesante saber que el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, va a comenzar a inspeccionar a las empresas para asegurarse de que estén cumpliendo con el protocolo sanitario y con la disposición que manda a operar solo con un mínimo de los empleados en este proceso de reapertura. Pero le pregunto yo si, además de verificar la cantidad de empleados que está laborando en función de la planilla o de la nómina de la empresa, ustedes también tendrán la misión de verificar que el empleado o que los empleados estén debidamente protegidos para evitar el contagio. Sí, de hecho, va a ir un miembro de la Dirección General de Seguridad y Salud del Ministerio acompañando al inspector. Y la labor de ese técnico es, con un formulario, ir poniendo cotejo al cumplimiento de las medidas sanitarias ya establecidas en un protocolo que establece, ¿verdad?, lo que ustedes ya conocen como distanciamiento social, uso de mascarilla, dispensadores desinfectantes, en fin, todo ese tipo de medidas ya claramente señaladas y conocidas por la población. Ministro, perdóneme, Dani. Ministro, ¿qué proyecta el Ministerio de Trabajo hacer con los trabajadores del sector turismo? Que se le ha puesto lejos el asunto porque esa industria turística bajó a cero totalmente. Sí, en efecto, habrá que discutir de manera particular el tema de turismo. O sea, ellos están muy animados, en una reunión que participamos con ellos plantean de reapertura, sabemos que no es la intención, que tienen buena intención y quieren abrir, el tema es de demanda de mercado,
Entonces va a ser un poco difícil. Sabemos que alrededor de la industria hotelera giran alrededor tal vez de 300.000 empleados. Entonces eso nos crea una situación un poco difícil. Es un asunto para discutirlo posteriormente. Mientras tanto están cubiertos por los subsidios del gobierno. Ministro, vamos a pasar balance de esta situación. 2 meses ya el coronavirus, vamos a vivir una nueva etapa. Si hay 2 ministerios que han estado activos, que no han tenido tiempo para vacaciones o para descansar, es Salud Pública y Trabajo. ¿Qué depara al sector de trabajo en el futuro? Porque ahora es que comienza el mambo, como dicen. Ahora es que vamos a ver qué es lo que queda y lo que no queda, porque PASE termina en junio, pero aquí hay empresas que por más que quieran no tienen de dónde, porque la recomposición de sus ventas y de la economía, eso viene más adelante. ¿Cuál es el criterio que usted tiene al respecto? Mire, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo entero, tendremos todos que sentarnos a replantear la situación después que sea controlada la pandemia. O sea, la prioridad número 1 es restablecer los empleos perdidos, los grados de empleo perdidos. Va a ser la prioridad número 1. Y de hecho ya el gobierno, cuando habla de refinanciar a las pequeñas y medianas empresas, habla precisamente de un paquete un paquete económico para garantizar que ellos puedan otra vez volver a ser como eran antes. Ese es el objetivo ideal. Escucha un momentito. Si me da un segundo, como estamos en vivo, ¿verdad? Y yo estoy en la casa, debo llamar a la esposa para que abra, porque tengo un problema, parece que los seguridad están tocando la puerta. Deme un segundo. Sí, concedido, ministro. Sí, ya parece que yo entendí. Resuelto el tema ahí, Bueno, ministro. Resuelto ese tema. Decía que la prioridad número 1 va a ser restablecer los puestos de trabajo. Y para eso tendremos que esperar, ¿verdad?, que pase todo el periodo de la pandemia, hacer un levantamiento y entonces ya el gobierno ha establecido medidas económicas. Ya veremos nosotros otras medidas que tomar. De hecho, el Ministerio ha discutido y ha visto qué hacer después de. ¿Qué hacer? O sea, ya se han establecido los protocolos. Ahora, al inicio, esos protocolos se van a usar ahora. Dígame. Ministro, usted Dígame. quizás no está tomando en cuenta que ahí viene un periodo electoral y aquí a lo mejor hay cambio de gobierno. Y es así, hay que ver cómo manejar las cosas. No, a lo mejor eso no. así, ministro, ahí. Seguro, oiga, mire, seguro habrá cambio de gobierno. Lo que no habrá es cambio de partido. Ajá. El cambio de gobierno bueno. habrá. Será Gonzalo quien gobernará a partir del 10 de agosto. O sea, y ahí están las últimas informaciones y las últimas encuestas. Y yo sé que usted ¿Qué dicen las encuestas? ¿verdad?, cómo va a cambiar el panorama. ¿Qué dicen las encuestas, ministro? Miren, la encuesta en la que Gonzalo Pérez está le lleva 2 y 3 puntos, que la gente considera que es un empate técnico. Oye, ¿dónde Pérez está? Y puedo decir lo siguiente a ustedes. En el caso de Santiago, se habla de 17 puntos por encima. O sea, la fuerza se ha recompuesto. Recuérdense que aquí ocurrió una coyuntura electoral a raíz de que la Junta suspendiera las elecciones, que de alguna manera le favoreció a ellos, le favoreció. Sin embargo, cuando usted cuenta los votos de las 2 alianzas, fíjese para que vea, ellos no quedan por encima. O sea, quedamos prácticamente empate. La diferencia creo como 6.000 votos. En una coyuntura que le favoreció a ellos, ¿eh? Eso se ha revertido. Se ha revertido. Ministro. Que ha dado Gonzalo y que ha dado el PLD, o sea, dígame. Pero Gonzalo es un fenómeno porque ustedes lo han dejado solo, él anda solo por ahí, él solito por ahí, el comité político no sé dónde está, el equipo de campaña no sé. Pero entonces si es así, es un fenómeno Gonzalo solo. No. Podría ser un fenómeno, pero lo que ocurre es lo siguiente. Porque él es solo que está en campaña. Mire, si nosotros involucramos al partido en esto, involucramos al gobierno, en la candidatura de Gonzalo, en medio de esta crisis, pues la gente va a decir que nosotros estamos cometiendo actos de corrupción, porque estamos respondiendo a la población para llevar candidatos. Fíjese que nada de lo que da el gobierno se lo da a los PLDistas. Un solo PLDista no reparte una fundita de esa.
lo da el gobierno y lo da ordenada y lo da casa por casa y no se excluye a nadie. Lo que hemos querido es delindar los campos de tal manera que la oposición y la propia oposición no puedan acusar al gobierno de servir de soporte a la candidatura de Gonzalo. Ahora, evidentemente, que la buena o mala actuación del gobierno frente a esta crisis repercute de manera positiva o negativa frente a su candidato, que es Gonzalo. Bien, muchas gracias. Le agradecemos su tiempo, ministro. Winston Santos Ureña, ministro de Trabajo, miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias por acompañarnos.